Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2590 del Catecismo de la Iglesia Católica. Resumen de la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza y la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria comprometida a quienes perseveran. La oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Los profetas llaman a la conversión del corazón y, al buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo Elías, interceden por el pueblo. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. En este momento, en este pequeño apartado que estamos estudiando del Catecismo de la Iglesia, hemos descubierto algunos aspectos de la oración que creo que vale la pena tenerlos en cuenta. El primero, que la oración, sí, efectivamente, es un llamado universal que todo ser humano tiene en toda la historia. Todos, de una u otra forma, estamos en búsqueda de Dios. Claro, algunos, por no saber nada de Dios, lo buscan en lugares equivocados, en situaciones equivocadas o hasta en objetos equivocados, ¿verdad? Como sería el caso de muchísimas religiones naturalistas o antiguas que pudiéramos nosotros ver a lo largo de la historia. Pero tiene que quedar claro, es un deseo del corazón humano. Y si ese deseo no pudiéramos decir, no encuentra su fuente, pues va a quedar algo frustrado en nosotros. Es precisamente con Abraham en la historia universal donde Dios sale al encuentro y se empieza a revelar. Y pudiéramos decir
que no solamente fue el deseo natural que cada ser humano tenía, sino que ahora Dios habla, ¿verdad? Un idioma que Abraham entiende claramente y Abraham le responde con la fe. Entonces ahí vamos viendo cómo la oración va tomando forma. Ya no es solamente el impulso natural, sino que ahora ya lo dirigimos a alguien, no a algo, ni a una energía, no, sino a alguien, Dios que se ha revelado como persona. De ahí es donde nosotros podemos ver que en toda esta historia, algunos de los profetas, ¿verdad? Pues sí, han tenido ese trato de amistad con Dios, pudiéramos decir, como amistad, pero también con una especie de lucha o combate, donde nosotros también lo podemos experimentar en nuestra vida, donde las tentaciones, el cansancio, las distracciones, pareciese que nos tratan de alejar de este propósito tan noble como buscar la amistad, la comunión con Dios. En esa sintonía o en esa situación es donde los salmos fueron escritos, ¿verdad?, por el rey David, que van más o menos explicando o se muestran en ellos las diferentes etapas que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida espiritual o en nuestra vida humana. Etapas que también el pueblo de Israel sufrió, ¿verdad? Cuando estuvieron en el destierro, cuando eran bendecidos, cuando daban gracias a Dios, cuando suplicaban o incluso cuando invocaban la ayuda del cielo en contra de sus enemigos. En los momentos de angustia, en los momentos de dolor, lo mismo podemos nosotros ver en nuestra propia vida, ¿verdad? Todos nosotros hemos experimentado momentos de alegría, de gozo, pero también hemos experimentado momentos de dolor, de tristeza, de angustia. Y ahí los salmos es donde de una manera muy clara vienen a ayudarnos, a orientarnos, porque no se concentran solamente en la situación emocional en la que estamos, sino que los salmos siempre se orientan hacia Dios. Pudiéramos decir, porque sufro, es Señor que acudo a ti, porque reconozco que tú eres el que sana, libera. O sea, tienen ese movimiento. De ahí que son una oración excelente. Además de que tienen también esa connotación cristocéntrica, pudiéramos decir. Señalan, ¿verdad?, a Cristo, al Mesías. Y indudablemente, al rezarlos hoy, con la revelación que ya tenemos del Mesías de Cristo, pues esto nos ayuda todavía a abrirnos más en esta dimensión espiritual. Creo que sin temor a equivocarme puedo decir que todos los santos y todos los maestros de la oración acudían a los salmos de una manera muy seguida, ¿verdad? En la Sagrada Escritura sí, los evangelios tienen un lugar importantísimo, ¿verdad? Pero también los salmos, ¿verdad? Porque los salmos nos enseñan a responder a Dios no desde nosotros mismos, sino incluso desde la misma revelación que Dios nos da. Entonces, ojalá que podamos estudiar los salmos y profundizar más en ellos para que podamos crecer cada día más en nuestra vida.